Listo. Bienvenidos amigos de Nerds y No Tan Nerds. Hoy traemos un programa muy especial desde el fondo de nuestro corazón. Partió una persona muy entrañable en el mundo de la historieta, la tira cómica, el humor en todo Latinoamérica. Pero bueno, antes de arrancar, nos vamos a la realidad. Hasta siempre, Joaquín Salvador Lavado Quino. El corazón de Mafalda y el nuestro están tristes. El pasado 30 de septiembre, el diario El Clarín confirmó que, a sus 88 años, dejó este mundo por un accidente cerebrovascular. Quino, gracias por tus tiras cómicas, que nos enseñaron la importancia de ver el mundo con humor, pero sobre todo con responsabilidad. Tus trazos siempre nos acompañarán. ¿Querían más de Cyberpunk 2077? Breathtaking Keanu Reeves. Después de una semana intensa para CD Projekt Red con las notas de crunching sufridas por sus colaboradores en esta recta final, el estudio nos recordó, con un tráiler protagonizado por la estrella libanesa de Matrix y John Wick, que el esfuerzo de toda su gente va a valer mucho la pena. Y los nuevos peleadores de Smash Bros. Ultimate son Alex y Steve de Minecraft. Los personajes principales del título de Mojang son parte del brawler más importante de la casa de Mario y creemos que esto solo puede significar una cosa. Microsoft y Nintendo se quieren, pero no son novios. Jamie Foxx va a interpretar a Electro. Ah, caray, ya era, ¿no? Pues sí, en lo que parece una sorpresiva negociación por parte de ambos estudios con el actor, todo indica que volverá a representar ese papel realizado por él en 2014, para la tercera película del arácnido protagonizada por Tom Holland. Ya en Far From Home habíamos visto algo similar con la inclusión de J.K. Simmons como JJ Jameson. ¿Querían jugar Breath of the Wild en móviles y PS4? Pues no se puede, pero lo que sí pueden es echarle un ojo a Genshin Impact, que se lanzó el pasado 28 de septiembre y que si bien retoma mucho de la jugabilidad del título de Nintendo, tiene las suficientes piernas para mantenerse de pie por sí solo. Ah, creo que no mencioné que era free to play, así que ya no tienen excusa para sumergirse en el mundo de Teyvat. Ya estamos de regreso. ¿Cómo están? Un poco tristes con esta noticia, supongo, ¿no? Bastante tristes, caray. Muere. Sí. Muere. ¿Quién muere? ¿Quién muere, Samito? Muere ni más ni menos que Joaquín Salvador Lavado Quino. O como Así. firmaba en los cheques, platicaba Mafalda en algún texto. Así es, así es. Él nace un 17 de julio de 1932 en la provincia de Mendoza, en Argentina, de padres malagueños, españoles. Eso creo que siempre lo marcó en su vida, ¿no? Siempre tuvo muy presente su herencia española y incluso pues ya en el ocaso de su vida estuvo viviendo varios años allá para regresar a su natal Mendoza y pues fallecer desafortunadamente la semana pasada de un accidente cerebrovascular. Pero bueno, no hay que entristecernos, ¿no? Yo creo que es momento de celebrar su obra, de celebrar a esa niña precoz, incansable, luchadora social, que tantas tiras nos dejó y tanto, tan entrañable se volvió que estuvo presente en más de 35 lenguas, ¿no? Se ha traducido todas las tiras de Mafalda, hasta el chino y hasta el japonés, ¿no? Y eso creo que es algo de reconocer. Está considerado pues como uno de los humoristas gráficos más importantes, no solamente de Latinoamérica, yo me atrevería a decir que incluso hasta de habla hispana. Pero bueno, creo que siempre lo vamos a recordar. Decía Martín Porta, un gran amigo mío, que siempre le digo pariente, porque es involuntariamente un pariente lejano argentino. Dice, me puso una cita de Hernán Casiari, que en Argentina no idolatramos por mayoría absoluta, no existe personaje adorado que no soporte un contrapeso de descrédito. El Che, Evita, Borges, pero cuando alguien los nombra con amor, siempre otro salta con un pero, hasta el día de hoy. Hoy por fin se nos murió alguien por unanimidad. Y es muy cierto, Sí, creo que o sea, aquí no era una persona que se nos muere, pero no solo se nos muere a los mexicanos, a los argentinos, a los españoles, a los chilenos, se le murió al mundo un humorista, un caricaturista, una persona con una conciencia social, con un valor humano.
Crítico social, muy cabrón. Muy acérrimo enemigo de la debilidad social. Y ¿saben qué? Creo que es un ejemplo a seguir, porque él mencionaba que desde los 3 años ya conocía qué quería hacer, ¿no? Contaba la anécdota que un día sus padres tuvieron que salir en la noche y su tío Joaquín Tejón, que se dedicaba precisamente a toda la industria gráfica, era dibujante, pues encontró en lo que hacía la forma de entretenerlos, ¿no? A él y a sus hermanos. Entonces se sentó en una mesa y empezó a dibujar, ¿no? Y ahí Kino se dio cuenta que eso era lo que quería hacer, porque fue como magia, ¿no? Él incluso lo llega a representar en una tira que tiene Guille y que está, pues prácticamente pintarrajeó todas las paredes y el piso del departamento donde vivían, y voltea a ver a Raquel y le dice, ¿cuántas cosas pueden salir de un lápiz, no? Y esa tira va en Exacto. referencia a esa experiencia que tuvo con su tío, ¿no? Que él le mostró toda la cantidad de cosas, y creo que el mundo agradece que haya sido así, pueden salir de la pluma, o salieron de la pluma, lápiz, pincel de Kino. Eh, es, es muy interesante la historia de su vida. Se queda él huérfano a muy temprana edad. A los 12 años muere su madre de un cáncer, a los 14 su padre, y esto lo deja muy marcado, ¿no? Y lo llamaría, como alguna vez lo platicamos con Alan Moore, tiene como este ostracismo que lo convierte en una persona muy tímida, ¿no? Incluso tiene, o decía esta historia, ¿no? Que de repente, pues su padre se le aparecía, ¿no? Y vaya usted a saber si era cierto o no que se le aparecía a su padre, ¿no? Pero es como muy representativo de esa carencia que tuvo en su temprana edad de esas figuras tanto paternas como maternas, ¿no? Como que se quedó a medias, y eso provocó pues que se hiciera una persona muy tímida, ¿no? Le costaba mucho que lo entrevistaran. Incluso tenía en su estudio, tenía colgado un cartelito, ¿no? Que decía que por razones de timidez, pues no se aceptan reportajes de ninguna índole, ¿no? Bien podría considerarse como un chiste, pues yo creo que a la larga era reflejo de la realidad que vivía. Y nos deja con también una serie de frases de varios de sus personajes. Una de las que más me gusta es de Felipillo diciendo: he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan, ¿no? O sea, y creo que eso trasciende épocas, trasciende décadas, trasciende al tiempo mismo, ¿no? Es una expresión, es una frase, es una creatividad, es un guión que lo podemos poner en la década de los 40, lo podemos poner el día de hoy y sigue siendo exactamente cierto. O sea, creo que como humanidad no hemos logrado avanzar y eso se refleja en el arte, ¿no? O sea, él estudia la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Cuyo, y pues es hasta varios intentos, después ya en 1954, cuando tenía 22 años, que la revista Esto Es, le permite su primera publicación, por la que ya le pagaron por primera vez 30 pesos argentinos. Imagínense, 30 pesos argentinos con la nota: revélase un nuevo dibujante argentino que de penetrante ingenio en la línea lacónica, ¿no? Y pues no es... El laconismo es precisamente eso, ¿no? Es esta característica casi monosilábica de las personas que son tímidas, ¿no? Y sus chistes, o su mayoría de sus tiras lo representan, a excepción de Mafalda, ¿no? Porque Mafalda, sí hay textos, sí hablan los personajes, pero veamos las demás tiras cómicas que desarrolla, tanto sus inicios previos a Mafalda como posteriores. Son mucho, no quiero decir humor de pastelazo, pero son muy gráficas, son muy físicas, son cuestiones muy interesantes que no necesitan propiamente del habla para representar o para hacer reír, ¿no? No quiere decir que no existan casos así, pero sí se da mucho esto de que no necesita la parte hablada como para expresar todo lo que está en su interior, ¿no? Todo lo que tiene para compartir con el mundo. Él mismo decía, ¿no? Que su personaje favorito era Felipe por esta situación. No, y porque bueno. pues a final del día, pues, o sea, Felipe siempre es, o sea,
recae también en esta ingenuidad mezclada con esos momentos de brillantez en las cosas que dice, ¿no? O sea, que son cuestiones muy sencillas las que dice él, pero son cosas que te dejan pensando, ¿no? Como la Es que cita es el acabo de ver. arquetipo, es el arquetipo sensacional que Kino hace en todos los personajes de Mafalda, desde la crítica, ahí viene la crítica social real, ¿no? Que hace Kino y que por eso tiene mucha valía. Exacto. Antes del programa yo le comentaba a Samo justo el tema de cómo él se metió en política, ¿no? Se metió, hizo los cartones para derechos de los niños, estaba, pues digámoslo así, como al pendiente de la vanguardia mundial en las noticias, ¿no? Habló del conflicto de Israel, hablaba de todo lo que pasaba, o por lo menos él tenía información. Muchas de esas tiras no vieron la luz, eso sí, ¿no? O sea, hubo tiras donde criticaba a la clase media, donde van cruzando, Mafalda y su madre van cruzando una calle y le va diciendo, mamá, ¿por qué no tenemos carro? Tú ves a los personajes de espaldas, en todas las viñetas, cruzando la calle hacia acá. Y le dice, mamá, ¿por qué no tenemos auto? Porque somos clase media, ¿recuerdas? Ah, claro, clase media. Penúltima viñeta sin nada, y al último dice, clase media estúpida, claro. Y era así que decías, wow, la crítica que hacía Kino, justo a eso, y que por supuesto siempre fue en pro de, tomemos en cuenta que la historia de Argentina y de Chile siempre fue marcada por dictaduras militares, o bueno, Sí, gobiernos sí. militares. Entonces, justo él nace en esa época donde empieza su niñez, estaba bajo regímenes de ese tipo. Entonces, creo que le ayudó bastante para ese personaje. Bueno, los dos personajes, ¿no? Que Mafalda y Libertad. Es una crítica, sí, es una crítica también como muy dura, pero también tiene críticas que yo creo que sí trascienden y se universalizan en el mundo en el que vivimos, como este de Felipe, ¿no? De no dejes para mañana el tratar de encajarle a otro lo que tengas que hacer hoy, ¿no? o, Y sí. otra que es maravillosa, que se queda pensando Felipillo mientras está sentado, dice, si yo fuera un agitador, la policía engordaría. No, o sea, tiene un montón y tiene obviamente la contraparte, ¿no? O sea, como Manolito, ¿no? Que si alguien golpea tu mejilla izquierda, ve y aprende karate, ¿no? O sea, que es, o sea, ahorita hablaremos de los personajes, pero justo Manolito es el derechista, capitalista, ¿no? Recalcitrante, ¿no? Es el gabacho del grupo. Es el Rodrigo Hernández Stockder, si nos está escuchando. Es el tecnócrata. Es el tecnócrata egresado el defensor del capitalismo. Exacto. Bueno, un saludo a Ro. Y hay derecho de réplica en los comentarios. Un saludo a Ro, que seguro nos está viendo desde su mansión, haciendo transacciones financieras. Contando sus billetes. Así, todo el pedo. Un saludo allá en Miami o donde te encuentres, Carlos. Y definitivamente eso marca muchísimo el tenor de todas las tanto viñetas, dibujos que hizo Kino, las tiras cómicas, todo está permeado de su ser, de su yo interno, que es curioso, ¿no? Porque su yo interno siempre fue Mafalda. Y me encantó la idea de esa prominencia de la mujer como personaje, ¿no? En sus tiras. Me encanta que el papá nunca sabe su nombre, ¿no? Y ahí también te das cuenta mucho de lo que él trae de vida, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Él mismo decía, ¿no? Le preguntaban por qué, porque la mayoría de sus personajes fuertes son mujeres, y era la respuesta tan simple de una persona tímida y concisa es, pues porque las mujeres son más avispadas. Y ya, ¿no? Cosa que es muy cierta. Tiene mucha razón. Y lo que permitía que hubiera unas bromas súper mordaces al momento, ¿por qué? Porque eran dichas por mujeres, ¿no? Exacto. Que también al final eso demostraba la opresión que había también. Y que sigue existiendo. O sea, a mí me sorprende esta tira que está, o sea, son solo 2 viñetitas y está Mafalda y voltea a ver hacia atrás y dice, ¡policía! ¡Una mosca desnuda! ¿No? Y nadie la pela. Y luego, ¡policía! 2 moscas desnudas. Y no le hacen caso. O sea, y hoy en día vemos eso también. O sea, una mujer señala un crimen, señala algo. Justo Mafalda no con Felipito, con Felipillo, ahí jugando damas, y Felipe le explica, esta
a esta se le llama reina y puede hacer lo que quiera. Y en eso Mafalda así como, sos no una sé, descocada y todo el pedo. Siguiente viñeta, Felipillo agarró sus damas y a la chingada. No, Felipe, te juro que no voy a abrir la boca. Esa crítica justo es como ese tema de las mujeres ante cualquier actitud, ¿no?, que saliera del esquema social, del dogma, ¿no? Pero Entonces también como... tiene esas que son como muy claras, y porque ahí ya es el encontronazo. O sea, encontrarte con otra persona y cuestionar a otra persona es cuestionarte a ti mismo, pero también tiene estas unitarias que ella se cuestiona a sí misma, en la que llega y dice también otro diálogo que se queda ella pensando y dice, no vaya a ser que por buscar salidas nos quedemos sin entradas, ¿eh? Y dices, ay, Exacto. güey, espérate, ¿no? O sea... Es que yo creo que con pocos humoristas aplica tanto como con Kino la frase de cuidado con lo que dices, porque muy probablemente, aunque sea broma, puede llegar a ser verdad, ¿no? O sea, Exacto. entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Y Sí, con él, y no se sabía hacia prácticamente en dónde iba. Sí. todas. Y tiene esta otra también que me parece fantástica, que sigue siendo muy actual, más hoy en día con el COVID y con todo lo que hemos vivido este horrible año, es, ¿y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? Que si dices, madres, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas realmente conocemos y cuánta gente vemos pasar? O sea, ese tipo de cuestionamientos que ya podemos profundizar a nivel filosófico, no lo vamos a hacer, no sé, no se preocupen, ya invitaremos filósofos para hablar de eso. Y en este momento le pónganle así un sello de Void hacia... Sí. Pero también, bueno, volviendo un poco al tema, después de que pues, pasa toda esta serie de citas que podemos mencionar de Mafalda y todo esto, o sea, creo que independientemente de la timidez que caracterizaba a Aquino, pues también o sea, hablemos un poco de esos números, ¿no? O sea, de lo que Joaquín Lavados, por qué se puede considerar un humorista gráfico y reconocido y traducido internacionalmente. Más de 35 idiomas, que ya lo mencionaba Lalo, o sea, que no solo en su patria, sino que, o sea, en Argentina, o sea, por lo menos 1 de cada 2 argentinos tenía al menos un libro suyo, ¿no? O sea, eso ya es una gran proeza. En 2014 se hace acreedor al premio Príncipe de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades y le roba el premio a Jacobo Saludowski. Gracias, qué bueno. Gracias, lo agradecemos bueno, mucho. pero es que yo creo que hasta el conserje le hubiera robado el premio a Jacobo, sí, claro. No por demeritar el trabajo de Jacobo, la trayectoria, pero sabemos... No, tiene grandiosos reportajes como el del temblor del 85, pero pues bueno, era servidumbre del gobierno, tenía ¿no? línea, pues, tenía línea clara y servidumbre. No, y la verdad, ahí se lo merecía totalmente Kino, ¿no? O sea, totalmente. Claro. Ahí lo van a ver en los lentes que se van a poner sobre estas líneas. ¡Ya pon los malditos lentes! ¡Ya cómete la maldita naranja! Pero tenemos al rey de España parándose para entregarle un premio a Quino, ¿no? Entonces, esa fotografía para mí es muy significativa, ¿no? La realeza se levanta y le entrega el premio porque honor a quien honor merece. Y ya en ese entonces, Joaquín estaba muy jodido. Ya tenía que usar silla de ruedas, no podía caminar. Ya se estaba empezando a quedar ciego. Entonces creo que es muy entrañable que lo hayan podido reconocer en vida y entregarle pues ese premio y de esa forma, ¿no? Él creo que siempre estuvo, y pues lo vemos en sus tiras, ¿no? Estuvo muy en contra de todas las monarquías y todo, pero al final identifica ese gesto como algo, como que termina de hacer las paces con su España gracias a eso, ¿no? Que el rey se haya levantado y que le haya entregado él mismo el reconocimiento. Y no solamente ese reconocimiento, ¿no? También tuvo la medalla oficial del Orden de Artes y Letras de Francia en 2012, fue nombrado caballero del Orden de Isabel la Católica en 2005, o sea, vaya, o sea, si esto hubiera sido por el Reino Unido, él le estaríamos hablando de decir Quino. Decir que no. Ajá. Exactamente, Sí. ¿no? Obviamente no fue de ahí, pues es español, pero podríamos decir que es el caballero Quino, ¿no? Tal cual. Y entonces, ¿Mafalda dónde queda? O sea, después pues vamos a hablar de su nacimiento, ¿no? Que tal vez es un poco oscuro para algunas personas.
Es en esos ayeres, en 1962, cuando Quino empieza ya a trabajar pues, regularmente, sus cartones empiezan a ser reconocidos, que llega una marca de refrigeradores, lavadoras y todo, y le pide, oye, pues, quiero hacer un tipo de publicidad diferente, ¿no? Ayúdame a hacer una tira donde se vea que hay una familia y que empiezan a utilizar mis aparatos electrónicos, ¿no? Él lo hace, pero al final no se ponen de acuerdo esta empresa con los periódicos y esta tira no sale, ¿no? Entonces se queda literalmente pues guardada en un cajón y el nombre de Mafalda precisamente llega por, ¿cómo se llamaba esta empresa? La empresa se llama Mansfield, ¿no? Y de ahí sale el nombre de Mafalda, ¿no? Es ya después, en 1964, sin ningún propósito comercial, que el periódico Primera Plana publica la primera tira de esta pequeña niña, que después se reeditaría en diarios de todo el mundo, y ya después, pues todos los libros que conocemos. Y es aquí que también la van a ver en los lentes, ahí les dejamos esta primera tira que sale, bueno, de hecho son dos tiras que salen en este periódico, una de Mafalda hablando con su papá, y la otra ya casi un monólogo de ella misma, ¿no? Y es la primera aparición que tiene Mafalda ya trabajada como un personaje que crea Quino para empezar a expresar todo lo que tiene en su interior, en causas políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y les hago la misma pregunta, que nos cuente John. Pero entonces, a ver, hablemos de personajes. ¿Quién era Mafalda? Yo pregunté quién era Mafalda. ¿Quién era Mafalda? Y definitivamente yo creo que, repito, era el interno de Quino. Así era su escaparate a la sociedad, ¿no? La máscara. Porque a través de Mafalda él decía todo lo que pensaba, ¿no? Una peleadora siempre por la razón. Eso sí me encanta de Mafalda. O sea, que era definitivamente la líder no dicha del grupo, pero la más avispada, como lo decía Quino de las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que ella era Es que me encanta justo las críticas que hace siempre de su madre. Si se dan cuenta, siempre hace una crítica de su madre y eso la convertía justo en eso de yo quiero ser más. Digo, nunca crecía ni nada, ¿no? Pero siempre era esa voz. Entonces, yo creo que Mafalda sí era la gran pensadora del grupo. Una niña, ay, recuérdame la edad que tiene 6 Mafalda. años. 6 añitos, años. Claro, sí, el que tiene 5 es, sí, hay varios. Hay varios que, bueno, hay varios pensamientos de Mafalda que la hacen justo ser este personaje que hace la crítica, persigue más, y yo creo que lo más importante, y ahí se reflejaba de Quino, que era extrovertida, y ahí también él reflejaba mucho ese tema, ¿no? Esa carencia. Esa timidez. Es su catarsis, Mafalda es su catarsis. catarsis. Todo lo que él no puede decir con su voz, lo hace a través de la niña, ¿no? Y a través de ella empieza a despotricar lo que tiene que despotricar y eso le permite o le es permisivo por toda la sociedad llegar a ese nivel de crítica, ¿no? Exacto. Que si lo hubiera hecho de otra forma, quién sabe cómo le hubiera ido, ¿no? No, y ¿sabes qué es lo dictaduras. más, lo que más me encanta de eso es que justo no hace una tira cómica de personas adultas, que lo pudo haber hecho, ¿no? Tenía el ingenio. No, lo hace con niños, porque sabe que todas las opiniones vertidas por un niño son inocentes y utiliza este mecanismo impresionante para decir todo lo que piensa a través de niños. Entonces Pero bueno, continuemos con Felipillo. No, espérate. Felipe. Se te olvidó mencionar una cosa bien importante de Mafalda. Por eso estoy preguntando, ¿por qué no me hacen caso, cabrones? Mafalda es amante de los Beatles, muchachos. Y le caga la sopa. Le caga la sopa. Así. Entonces, esas dos cosas podemos identificarnos como adultos o como niños con ella, ¿no? O sea, es muy inteligente en cómo le da ese giro para hacernos entender que hay cosas que son universales, ¿no? Y las tiras cómicas, la inocencia de un niño nos hacen entender que ese lenguaje es universal. Y eso la vuelve tan entrañable, ¿no? O sea, conocemos a su madre Raquel, pero nunca sabemos el nombre de su papá, y conocemos a su hermano menor, que es Guiche,
Guille, el Guille. El Guille, y que sin duda alguna es el líder del grupo que siempre estará animado, corrigiendo los diferentes estereotipos que pues, cada uno de ellos nos va a terminar representando, ¿no? Y ya después, entonces, si llegamos a Felipe. Gracias, Felipe. Ale. Felipe, como ya lo habíamos platicado, pues es Quino, ¿no? Tal cual. Es este tipo que siempre está soñando, que es muy inocente, tiene ciertas, no me gustaría decir fobias, ¿no? Pero aversiones a tomar responsabilidad, a tratar de trascender un poco más. Es ese juego interno que siempre tiene él con la realidad y que termina representado en este niño que no deja de ser bueno, porque yo creo que es el más noble de todo el grupo, ¿no? Felipe es el que nunca va a matar ni una mosca, literal. Yo creo que a la única que le llega a hacer el feo es a Susanita, ¿no? Porque se lo quiere echar al plato, pero de ahí en fuera, con los demás, pues siempre tiene esta apertura de ir y jugar a lo que se presente, ¿no? También su indecisión, pues es algo que lo caracteriza. Siempre se ve agobiado por tareas escolares y se distrae muy fácilmente, entonces no las termina realizando y eso lo lleva a un círculo vicioso de estar constantemente agobiado por todo lo que no ha hecho y que tiene que hacer en algún momento. Al final creo que es de los, en lo personal, para mí es de los personajes más entrañables. Digo, Mafalda siempre será mi favorita. Pero muy ingenuo, es que Felipe era el ingenuo. En segundo lugar, me recuerda mucho a Calvin, ¿no? Que ya tenemos un programa también de Calvin y Hobbes que les recomendamos ver. Es para mí muy al estilo de Calvin, ¿no? Esta imaginación desbordada que termina transportándolo a mundos fantásticos y la que termina aterrizándolo en muchas ocasiones, pues es ni más ni menos que Mafalda. Sí, o sea, es que son dos representaciones distintas, ¿no? O sea, Calvin y Hobbes es más anglosajón y Mafalda es nuestra representación hispanohablante, latina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y después aparte de todo eso que de Felipe, de esa ingenuidad y de todo eso, pasamos a Manolito, o el génesis del capitalismo. ¿Qué tal, este personaje que una de las tiras que recuerdo mucho de Manolito es que está de huevos, son dos, en donde en una de ellas están discutiendo que pues vamos a hacer una forma de gobierno, ¿no? Y se ponen así los tres, Felipe, Mafalda y Manolito. Vamos a hacer una forma de gobierno. El concepto es que terminan diciendo que vamos a hacer un triunvirato. Y en la siguiente viene el pedo de que Mafalda ya se está poniendo muy loca y Manolito le dice a Felipe, oye, ¿y si mejor derrocamos a esta y formamos un biombo? Pero el pensamiento es lo que me llama mucho la atención. Manolito el capitalista, ¿no? El hijo del... Bueno, su papá era dueño de una tienda, si no me equivoco. Pero volvemos a lo mismo. Sí. O sea, es el espejeo en todos los personajes de la vida de Joaquín. Manolito era hijo de españoles. Sí. Ahí tiene también ese reflejo, ¿no? O sea, el padre, que es don Manolo, que de ascendencia gallega, pues tiene ese aspecto tosco y es igual de bruto que el hijo. Más bien el hijo igual de bruto que el padre, ¿no? No, bueno, o sea, claro, pero o sea, los dos son brutos. O sea, los pintaba de testarudos y amañados. Exactamente. Y aimados también. Y también aquí con Manolito tenemos la referencia, acá en México le decimos la chancla, ¿no? Pero allá era la pantufla. La pantufla. La pantufla. Pantufla, pongan por favor una corrección, hay un la pantufla, que siempre su mamá salía con la pantufla para zorrajársela en la cabeza al momento que no hacía algo bien Manolito, que era muy seguido, en la escuela era una bestia, hecha y derecha. Entonces, siempre le podía ir mal, pero en los negocios, pues igual que el padre, ¿no? Bueno, pero eso lo hacía hacer el bully del grupo, pero claro, su bully iba referente a dinero nada más, ¿no? Ustedes no son lo que soy yo porque no tienen dinero. Y siempre pensaba en dinero, ¿no? El pensamiento de Manolito es, el dinero no es lo más importante en esta vida, también existen los cheques, ¿no? O sea, ese era el pensamiento. O sea, es que es el exponente de lo que significa el materialismo, ¿no? Per se.
O sea, nada me importa más que mi negocio, mi dinero. Y no esta cuestión o sea, como decías, ¿no? O sea, nosotros vemos en la mamá de Manolito reflejado lo que en México le llamamos la chancla, ¿no? La chancla voladora de si no lo haces, te voy a pegar con la chancla, o el típico, ¿qué te hago si lo encuentro? ¿No? Que ya sabías que venía Claro. tácito el chanclazo. ¿Qué? Chanclazo, te, chanclazo, hago, chanclazo, sí, chanclazo, lo, chanclazo, encuentro, chanclazo, así, chanclazos múltiples, ¿no? Y eso lo veíamos reflejado. Pero también cada personaje tenía como esa especie de contrapeso o esa especie de dualidad que también lo hacía de repente reflexionar ese tipo de cosas, ¿no? Que era, el conducto era Mafalda, pero también otros personajes, como por ejemplo, que es todo lo contrario de lo que sería Mafalda hoy en día, Susanita, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo creo no que ser una mujer en El, el año 2000? el arquetipo definitivo de esa mujer abnegada por el estereotipo social de la madre, Uh-huh. de todo lo bonito, del anuncio, yo quiero el vestidos, ama de casa, el o ama sea de que casa, todo. O sea, cuando ahorita, dice Susanita, cuando yo sea grande quiero tener vestidos y Mafalda al lado y yo cultura, ¿no? Ajá, exacto. O sea, esa frase de Susanita de quiero ser ama de casa y Mafalda, yo cultura, es como de, uy. Sí, es impresionante ver justo el arquetipo de que si bien Susanita quería ser como esa madre abnegada, la madre también de Mafalda era muy al estilo de Susanita. Tenía otras cosas, pero lo que me encantaba de ese personaje es cómo Mafalda se cagaba en su jefa todo el tiempo, criticándola y diciéndole personas que eran mejor que ella. Nunca entendí eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero es también como algo curioso. Con Susanita, por supuesto, viene esa ternura en el grupo por parte de una mujer, como la esposa del reverendo Alegría. no, y bueno, y ternura entre comillas, Ternura güey, entre comillas, porque, porque era bien celosa de Mafalda, güey. Es no, y que era una mujer racista. normal. Ajá, por eso les digo, como la esposa del reverendo Alegría. Sí, porque al final, bueno, cuando recuerdo ahorita una tira en la que van caminando Mafalda y ella por la calle, ¿no? Y Mafalda dice, híjole, me parte el corazón ver a los pobres, deberíamos de hacer algo, ¿no? Y Susanita le dice, pero ¿para qué hacer algo? Pues mejor vamos a esconderlos, ¿no? Y ya con eso se acabó el problema, ¿no? Entonces, sí tiene un problema ahí de racismo que también, pues, es parte de la crítica social de Kino en general, porque sobre todas las cosas, pues Susanita es rubia, tiene rulos, entonces es como arquetipo más acercado al argentino con raíces europeas, incluso hasta nórdicas, lo podríamos decir, ¿no? Que Es va el muy che, por pero ahí. si vos soy de herencia italiana, ¿no? Ese tipo de cosas. No nos odien nuestros amigos muy queridos argentinos, pero es que es un estereotipo más, ¿no? Sí, la verdad sí. Y pasamos entonces a Guille, el hermanito perfecto, ¿no? O sea, el arquetipo del hermanito perfecto y la representación de que eso debería de ser, ¿no? Y creo que ahí entra Kino con una comedia mucho más de pastelazo, ¿no? O sea, sí tiene Guille ahí como estos destellos de crítica social, pero es más, son chistes muy blancos, muy puros. Me ¿Cómo, acuerdo cómo definía que le gustaba a Guille le gusta el chupete on the rocks? On the Rocks, ajá. Ponía aquí on the rocks. O también me recuerda a una tira en la que está él sentado viendo y de repente ve pasar caminando a Mafalda y dice, se ve los pies y dice, creo que puedo caminar, ¿no? Entonces empieza a subir, se agarra de la pata de una mesa, va, ya se para, voltea a ver el piso y se marea, ¿no? Entonces termina otra vez en el piso. O sea, es como una comedia de pastelazo, ¿no? Son chistes muy, muy blancos, muy infantiles, que es como un respiro de aire fresco después de haber leído una tira de esas de Mafalda que te dejan pensando, ¿no? Llega Eh, Guille y como que te aterriza y te dice, bueno, pero al final la realidad, pues es chida, ¿no? No todo tiene que ser política o crítica es que social. la realidad es ver la realidad y marearte con la realidad, ¿no? Y decir, ay, güey, esto es demasiado, ¿no? O sea, Exacto. y creo que, Sí, o sea, ver Guille es en sí el verdadero niño de Mafalda. O sea, la uh-huh. representación real de lo que es ser un niño, ¿no? O sea, enfrentarte con problemas reales y darte cuenta que no estás listo para ellos, ¿no? Y ver ese proceso de crecimiento en el que Mafalda se vuelve el conducto de explicarle, pues,
es que estás chiquito, ¿no? Todavía te falta crecer y entender eso, ¿no? Y ya después tenemos a otros personajes, a los raritos, a los outsiders, a los outlaws, que son Miguelito en este caso, ¿no? Miguelito a mí me saca mucho de pedo. Así, tal cual, porque tiene son unas tiras como bastante complejas, ¿no? Llegan a rayar en lo filosófico, ¿no? En casi preguntando el origen de la vida y tratándolo de contestar con una respuesta totalmente de humor negro. Es un personaje que sí saca mucho de onda. Es, como decías bien, el outsider. Juega, pero tiene sus juegos en los que muchas veces son juegos internos entre él. No puedo decir que un amigo invisible, pero él se está divirtiendo y hay veces que los otros no entienden qué está haciendo, ¿no? Un amante definitivamente del jazz y del pedo abstracto, porque era el personaje abstracto, Miguelito, justo dentro de esa filosofía que nadie le entendía. Hay una tira en la que de repente se ve que está estudiando y empieza a lanzar maldiciones, ¿no? Y empieza a repetir lo que está estudiando y todo, y llega Mafalda y le dice, pero che, ¿qué te pasa? ¿No? Y dice, es que odio estudiar y si no lo externo, se va a quedar adentro de mí toda esa furia, ¿no? Y dices, verga, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando aquí? Y son ese tipo de sinceridades que tiene Miguelito y que es muy directo, ¿no? O sea, no se calla y no le importa lo que pueda suceder por tener esa sinceridad. Realmente no tiene filtros. Ese yo creo que es su principal característica. Al no tener filtros, pues sí saca de onda a todos los demás miembros del grupo. Que, o sea, que le caga a su edad. Le caga la edad y la sopa también. Pero es que creo Exacto. que, o sea, en este programa que es de nerds y no tan nerds, o sea, todos los nerds y no tan nerds, hemos sido Miguelito en algún momento. O sea, nos caga tener ciertos gustos, nos caga pensar de cierta manera, ver el mundo de manera distinta y que no nos incluyan en esos planes, ¿no? O sea, creo que... Pasar inadvertidos, sí. Exacto, pasar inadvertidos es bien molesto, ¿no? Ya después de un tiempo, pues logras hacer externar esas ideas de por qué nadie me hace caso y entonces tenemos artistas como Kino o artistas en general. Entonces es una necesidad un poco iracunda de parte de expresión de nosotros, el decir, puta, es que escúchenos, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que representa un personaje como Miguelito. Ya después tenemos otros personajes que son maravillosos, como la pequeña Libertad. Que es la alegoría más cabrona que tiene Kino, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, representar a la libertad, que libertad físicamente es creo que más chaparrita que Guille, ¿no? Ya que empieza a caminar Guille, libertad termina siendo más chaparrita que él, y pues es una representación de lo que sucede en el mundo real. No quiere decir que no sea importante, porque tiene ideas muy profundas. Yo creo que las ideas más revolucionarias están representadas en ella, ¿no? En libertad, pero en un cuerpo de este tamaño, ¿no? Como sucede allá afuera. Tal cual. Tal cual. Es que, o sea, es contrapuntear el hecho de ser libre con el hecho de ser socialista, ¿no? O sea, de ser parte del proletariado, ¿no? Ser parte de esa clase social que aspira a ser mejor por un modelo político que puede llegar a funcionar en algún momento, pero que saben que es utopía. Mismo Kino lo sabe, mismo Kino lo refleja en eso. Y por eso los pone en un departamento que es tan pequeño como ella misma. Y es muy chistoso bueno, no es chistoso. La más sencilla del grupo al final. Y sus padres son de ascendencia francesa, entonces como que tiene toda esta onda revolucionaria detrás que la lleva a siempre estar presente y en esta lucha, ¿no? Que podría uno llegar a pensar que Mafalda y ella tengan ideas interesantes, pero no, se terminan contrapunteando, ¿no? La misma manera de pensar socialista de libertad llega a chocar y contrapuntea cabrón con Mafalda. Y pues bueno, no solo es la cuestión con Mafalda, ¿no? A Susanita literal no la baja de pendeja. O sea, yo creo que la que más la critica, y bueno, con total razón, ¿no? Susanita es totalmente naive y en este mundo rosa y corazones y el hombre de la vida, y esta seguro cuando sea mayor va a estar en mítines sin sostén, ¿no? Dándole al feminismo. Pero bueno, en general es un personaje muy, muy interesante. Yo creo que es de los personajes más interesantes por todo el trasfondo social que tiene, ¿no? Si pensabas que Mafalda luchaba, bueno,
libertad se te va a los madrazos de inmediato. No, y también es por el contexto de que aunque tenga un departamento chico en el que viva, independientemente de eso no la imposibilita a tener una biblioteca en su casa, ¿no? Y poder leer y poder tener acceso a esto, ¿no? O sea, es como las dos caras de la moneda de la pertenencia a una ideología utópica. Pues igual yo no tengo este mundo color de rosa, pero yo tengo cultura, ¿no? Bueno, pero también hay que ¿Entiendes? recordar, ¿no? O sea, ella aparece en febrero del 70. Entonces ya, o sea, es justo en ahora sí que en la tripa de la ballena de los conflictos sociales que hubo en esa época, ¿no? Sí, O sea, las ya novelas del venían desde 68, todo eso ya había pasado. 68, todavía hasta mediados de los 70, ¿no? Hubo conflictos en todo el mundo. Digo, aquí el halconazo en el 72, 73, perdón, la imprecisión del dato. Pero a lo que voy es, justamente ahí nace, bueno, que nace 3 años antes de la despedida de este compadre ya del diario cuando estaba dibujando Mafalda. Y Pero, bueno, ya por último me gustaría hablar un poco de los abnegados padres de Mafalda, ¿no? exacto. ¿Quiénes son Raquel y el El señor? innombrable. Y el señor. El Y el innombrable. señor. Sí. Ellos creo que sus principales debilidades pues son evidentemente Mafalda y Guille y el nervo calmo, ¿no? Para ambos, Creo que porque a él le gustan las plantitas también. sí, porque creo que es lo único que los llega a relajar después de tener que lidiar con una niña tan avispada como Mafalda, ¿no? Se necesitan tomar un calmante para salir de ese círculo de exigencias tan cañón que tiene el personaje. Es impresionante la comunicación que tiene Mafalda con los dos, pero con cada uno de ellos. O sea, cómo se tuerce a su papá todo el tiempo se lo tuerce con preguntas como, bueno, como lo de la clase media que les dije hace rato. A él le pregunta, ¿no? Oye, papá, ¿y somos ricos o pobres? No, ni ricos ni pobres, somos clase media. ¿Cómo? Sí, clase media. ¿Neta? Bueno, no dijo neta, ¿no? Pero es como, ok. Entonces, para eso valía la pena venir aquí, o sea, aquí a este mundo, ¿no? Como para hacer clase media. Sí, Y sí. decías, Siempre, no, que siempre los deja con ese tipo de razonamiento, siempre los deja con cara de foot. ¿Qué le contesto, no? y la Ya mamá, me mató. la mamá, sí, no. O sea, es muy buena. También hay muy buenos cartones de Navidad, ¿no? Cuando le regalan sus cosas, su mandilcito, su cocinita y todo, para poder ser una ama de casa mediocre cualquiera, ¿no? Así, pero él solo decía en voz alta y la mamá escuchando mientras lavaba platos. Era terrible, terrible cómo ella misma criticaba a sus padres, pero los criticaba para bien porque decía pueden ser mejores, pero Sí, sí, siempre sí. estancados los presentaban. Esa Y era al la final, crítica. y al final ves que, porque les pasa a los dos, ¿no? La mamá en la casa se rompe la madre, el papá regresa hecho una piltrafa de la oficina y todavía tiene que soportar las críticas de Mafaldas. Está cabrón, ¿no? O sea, sí era como, ahorita uno que ya es padre de familia, creo que lo entiende mejor, ¿no? De chavo te daba risa, sí, qué razón tenía Mafalda, pero ya estando de este lado dices, hija de tu tal por cual, ¿no? Claro. Y también tenemos otro tipo de entregas de Mafalda, ¿no? También sí llegó Mafalda al cine y eso es bien interesante. O sea, esa parte de cuando ya llega al cine, pues llegó con un largometraje de dibujos animados que se hizo en Argentina, ¿no? 75 minutos, nada más. Pero con eso, pues o sea, por primera vez le pudimos poner O lenguaje sonoro, escuchar, ¿no? escuchar a los personajes, ¿no? Pero pues obviamente aquí pues no le encantó, ¿no? Porque pues obviamente cuando sale del cine, mucha gente dijo, pero esa no es la voz de Mafalda, ¿no? Claro, Y dale voz a la Pantera Rosa, carnal, ¿no? sí, Exactamente. Pues, Entonces, no, ¿saben qué? No. O sea, vamos a pasarla al cine mudo, ¿no? Y entonces ahora sí, a cargo de Juan Padrón, que pues ya es especialista cubano en animación, ese cubano, tiene mi otro tipo hermano. de ideas en la cabeza, pues ya no tuvieron diálogos y eran chistes basados en las escenas mismas, ¿no? O sea, y ahí es que Mafalda pues ofrece una nueva forma hacia los espectadores en la que tú ya le podías atribuir esa voz que tuvieras imaginado, ¿no? sí, tal cual.
Y bueno, pues hablemos ya un poco del fin de una era, ¿no? ¿Qué sucede? En 1973, 9 años y 1928 tiras después de su creación, Kino decide dejar por la paz a Mafalda. Y es comprensible ya estar aguantando por tanto tiempo el yugo del periódico acá para diario estar entregando tiras, estar con tiempos de entrega, presión, de estar con dibujos minuciosos, detallistas, sin dejar de ser brillante, te termina cansando. Al final, pues se te agotan los chistes. Yo en lo personal, pues yo creo que no hubiera llegado ni a los 100, ¿no? Este señor llegó casi a 2000 tiras de los personajes hasta que ya dijo, listo, hasta aquí llegó Mafalda. Que tampoco quiere decir que se acabará Kino con esto, ¿no? Posteriormente, pues empezó a hacer otras cosas. Por ejemplo, tenemos a potentes, prepotentes, impotentes, quinoterapia, gente en su sitio, qué presente, impresentable, o yo no fui, ¿no? Que siguen teniendo este sabor de crítica social, pero ya con otros personajes que son tiras autocontenidas en las que los chistes, las bromas son de 3, 4 cuadros o uno solo inclusive, y ahí se acaba, ¿no? Esto creo que representó para él un respiro importante y que también le ayudó pues a seguir con Y su vida que de fue muy humorista. sonado, y que fue muy sonado el tema de la despedida de Kino en mayo del 73. Finales de mayo es cuando él empieza ya a escribir cartones dentro del mismo diario, así de, y si le damos un respiro al periódico y a los que nos leen, y pues obviamente hasta parecía Libertad, ¿no? Chiquita, y decía, ¿no? Pues para el firmante va a ser un descanso que les cuento. Y todavía la firma de Kino sacaba un uff, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas que él empezó a preparar a los lectores diciendo, yo ya hasta le dije a la dirección, y es porque seguía publicando, pero lo que publicaba ya eran mensajes para esto ya se acabó, y no lo dejaban ir, hasta que obviamente pues ya, ¿no? Se Sí, terminó. y también no quiere decir que Mafalda desapareciera, ¿no? Sí la llegó a dibujar, pero ya eran cosas más para amigos de él o incluso para la UNICEF, ¿no? Lo que Exacto. mencionabas de que hizo todos estos cuadros en pro de los derechos de los niños, para la Liga de la Salud Mundial, en fin, ¿no? Se le ha atribuido, o se le ha utilizado el personaje para otras causas. eh, eh, Incluso él apoya mucho a Raúl Alfonsín, ¿no? Entonces hizo algunas tiras como para apoyarlo en los tiempos más difíciles que tuvo de su gobierno. Ya como lo decíamos al final y ya para cerrar, me gustaría cerrar con esta frase, es de Daniel Divinsky, él es el fundador de Ediciones de la Flor, que es una de las principales editoriales argentinas que publican historietas y cómic, ¿no? Allá. Y esto lo lanzó en un tweet ya cuando se destapó la noticia de que Kino había fallecido y reza pues así, ¿no? Se murió Kino y toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará. Y pues sí, lo lloramos nosotros también, pero también celebramos su vida, celebramos sus tiras, sus personajes, su humor y en general No, el arte tan maravilloso que nos dejó. y también dejó algo bien, bien padre. Hubo una tira cómica que dibujaron en la que aparece él, que me parece fantástica, acercándose a Mafalda agachadito y le dice, yo ya me voy, ¿vos te quedas? ¿Vos te quedás? Y Mafalda le contesta, sí, yo acá me quedo. Sí, la dibuja O Magoo. sea, y es grandioso ver que, o sea, ese tipo de cuestiones, o sea, nosotros nos podemos ir. Y yo siempre he dicho que autores como Kino y como la obra de Mafalda y otros autores que han hecho cosas relevantes en este mundo, cuando se mueren sentimos como si se hubiera muerto alguien cercano a nosotros, ¿no? Por la relevancia que tienen en nuestra vida y cómo es que nos dejan ese tipo de valores muy lindos y nos dejan esas reflexiones y creo que eso como nerds y no tan nerds siempre hay que pensarlo, ¿no? El El legado. legado que Dejó deja un la legado trascendencia. muy, muy cañón que justo afectará ideológicamente a todo aquel que lo lea, le dará de qué pensar mientras todavía exista esa libertad de expresión que, pues ya sabes, ¿no? De repente depende con qué se va difuminando y que justo eso es lo que Kino arroja, ¿no? A la sociedad. Amigos, ahí lo tienen, nada más despiértense. Es lo único que Exactamente. necesitan. Y como decía Mafalda, la vida es linda,
Lo malo es que muchos confunden lindo con fácil. Pues sí, amigos, ¿Cuál? esperemos que les haya buscado, que les haya buscado, joder. les haya buscado en su conciencia este especial para que lean Mafalda. Celebramos ya un año, van a tener una sorpresa este jueves. Vamos a desarrollar un programa donde hablaremos de todo esto que hemos vivido, ¿no?, con ustedes, gracias a los ya más de 210 seguidores que tenemos, las más de 3,000 vistas que hemos alcanzado con algunos programas. Y las horas de reproducciones que hemos logrado gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a seguir y les tenemos algunas sorpresas interesantes que verán en ese programa especial del próximo jueves. Tal cual.